Buenos días. Hoy en Premisa desde la Universidad de La Salle estaremos hablando acerca del movimiento estudiantil. Ampliaremos su origen, desarrollo e importancia social y política en Colombia. ¿Qué es el movimiento estudiantil? Lo hemos escuchado, pero no sabemos qué es. Cuéntenos, Andrés, ¿qué es el movimiento estudiantil? Pues el movimiento estudiantil es la acción colectiva y política de estudiantes, principalmente universitarios, para expresar sus inconformidades, reivindicar sus derechos y buscar cambios en la sociedad, pero también es importante saber de dónde proviene. Muchos remontan la creación del movimiento estudiantil en México en 1968, pero en Colombia tuvo sus inicios al principio del siglo XX, cuando Colombia se encontraba en la llamada hegemonía conservadora. Producto de esto, los conservadores gobernaban a diestra y siniestra la educación del país con ayuda de comunidades religiosas. Estas comunidades religiosas dirigían la educación en el país. Producto de este autoritarismo, se fundó en 1922 en Ibagué la Federación de Estudiantes, que buscaban reivindicar sus derechos y buscar cambios en el sistema educativo colombiano. Estas ideas venían influenciadas desde la reforma de Córdoba en Argentina en 1918, la cual busca una autonomía universitaria frente al control que tenía el Estado sobre esta. Pero el movimiento estudiantil no tiene un lugar claro donde nació, puesto que desde esta época surgieron en toda Latinoamérica, en distintos países como Ecuador, Bolivia, México, Colombia, etc. Producto de todo lo anterior, en 1908 la Asociación de Estudiantes de Montevideo convocó el primer Congreso Internacional de Estudiantes que reunió universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Es por ello que no podemos hablar de solo un lugar en todo el continente en general, y la creación del movimiento estudiantil toma fuerzas incluso antes del siglo XX. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que indica Forero es que el movimiento estudiantil podríamos definirlo como un movimiento social que proyecta una organización gremial en la que cabe la diversidad de pensamiento unificada por la lucha de los derechos de los estudiantes y la universidad como foco de transformación social. La lucha que ha tenido el movimiento estudiantil ha permitido que se logre una mayor independencia universitaria y estudiantil del Estado. Esto también ha permitido que se logren mejores presupuestos para la educación, a su vez que se consideren derechos de los estudiantes. El gran logro que esto ha conllevado para el país es que se hagan desarrollos científicos considerables, y todo esto se logró gracias a la lucha por una buena educación. Pero queremos conocer la opinión de algunos estudiantes a los alrededores de la Universidad de La Salle. Es por ello que vamos con nuestros corresponsales en el lugar. Gracias, Diego y Esteban. Como decían ellos, vamos a mirar los ciudadanos qué opinan sobre el movimiento estudiantil. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué entiendes tú por el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil es un movimiento social entre estudiantes en el cual se ponen a aval los derechos de los estudiantes que a veces por las instituciones académicas se violan. En este normalmente se expresan inconformidades y es un tipo de protesta que hacen ellos contra la institución académica que los está rigiendo. Bueno, aquí estamos con otro estudiante. Quería preguntarte qué logros conoces o que haya logrado el movimiento estudiantil. Bueno, el movimiento estudiantil en Colombia ha sido fundamental para diferentes campos a nivel de educación, pero uno de los más importantes y que ha sonado mucho fue el realizado en el 2011, no recuerdo muy bien, donde muchos estudiantes defendían el derecho a la educación y no como un privilegio. De esta manera formaron marchas, protestas, foros para lograr tumbar la propuesta que se había planteado a la Ley 30 de 1992, donde se destinaba cierto capital del sector privado para la educación superior. Este ha sido como uno de los logros más sonados, no sé si te acuerdas de las diferentes protestas y todo lo que hubo. Se unieron tanto estudiantes del sector privado como del sector público para luchar contra este derecho, y así que muchas personas de las zonas populares lograron acceder no al privilegio, sino tuvieron el derecho a la educación. Muchas gracias. Delina, ¿has participado o te gustaría participar en algún movimiento estudiantil? No he participado en ninguno, pero creo que sí me gustaría participar porque soy parte de la comunidad estudiantil y siento que a la hora de velar por nuestros derechos es necesario tener como esa iniciativa de hacer las cosas bien. Entonces siento que sí me gustaría formar parte de un movimiento en el que mis derechos estén como cumpliendo.
¿Conoces algún movimiento estudiantil importante de la historia a nivel mundial? Sí, de hecho, digamos, derivado de temas geopolíticos, derivados precisamente de ese fragor a nivel interno en cualquier país, pues uno llega a observar cómo los estudiantes pueden llegar a alterarse, pueden llegar a generar un tipo de revuelta, un tipo de aglutinación precisamente para luchar, por lo menos poner su voz frente a algo. Ha pasado, por ejemplo, recordando en la Francia de 1968, en esa Francia de 1968, donde también hubo un momento donde empieza a surgir esa misma contracultura y demás en ese país, donde también hubo una contestación precisamente por lo que se había viendo a nivel global. Una década bastante movida, en algún lado por los movimientos hippies, por los movimientos también que le decían no a la guerra, por los movimientos que le decían no a todos estos cambios, pero por el otro también, dada esa inestabilidad derivada pues, de ese foco, de ese problema geopolítico del momento, pues también trajo a colación algunos de las respuestas por parte de las universidades. Lo podemos ver en todos los escenarios, en todos los colores y sabores, como se diría por ahí. También el caso donde podemos decir actualmente, donde también hay muchos jóvenes que no están muy de acuerdo con las políticas chinas de Xi Jinping, cierto, que le tratan, a pesar de que es una dictadura completa, tratar de plantar cara frente a todo lo que se está observando hoy en día, en algún momento en la plaza de Tiananmen, no estoy mal, en 1989, ya uno viene y observa, por ejemplo, lo que es plantarle cara, por ejemplo, a los gobiernos frente a alguna situación, es decir, oiga, basta ya de tales cosas. Aquí a nivel latinoamericano también se han observado, en el caso argentino, en el caso mexicano, en el caso brasileño, digamos aquí en Colombia también, y digamos es muy importante, como yo lo planteo, en la medida de que estos jóvenes lo hagan, digamos, por esa voluntad propia, no que sean, digamos, manejados por esos hilos, como si fuese en este caso un titiritero, jalando ellos digan hagan esto por lo otro, sino que por ellos mismos estén convencidos de que algo no está funcionando. A nivel global, movimientos estudiantiles de hecho han puesto en jaque a muchos gobiernos precisamente, donde entre ellos mismos dicen, esto no parece bien, esto no está bien, pues es un momento de generar una modificación. Y yo creo que en algún momento todos los que hemos pasado por una universidad, pues algo nos ha impactado, hemos estado en contra de algo de pronto que salga por parte del gobierno, de la sociedad en general, y que merezca ser cambiado, que merezca ser modificado. Pero lo importante es que se haga precisamente con ese sentido que todos obviamente nos vayamos a ver beneficiados y no ser utilizados, ser instrumentalizados de pronto por clases políticas y demás, que toma por ejemplo a los estudiantes que ustedes tienen que hacer esto, es que ustedes tal otra cosa, sino que basados precisamente en su propio criterio como tal y dadas unas circunstancias, pues les permite como tal, o permita un movimiento bastante maduro, con una capacidad crítica sí, por un lado, pero que no sea obviamente unos peones, por ejemplo, de algunos tipos de interés. Entonces, sí ha habido, seguirá existiendo totalmente, porque esto no lo hablamos desde una base estática, sino desde una premisa dinámica. Entonces, en una premisa dinámica donde hay vaivenes, donde hay modificaciones, donde en algún momento un país puede estar bien, en algún momento pues el país ya no va a estar de la misma manera, sino en un proceso de inestabilidad, y en esos procesos de inestabilidad, donde hay un descontento, es que surgen como tal estos momentos. Muchas gracias, profe.